Hola amigas y amigos de Jurídicos de Panamá en Facebook y Jurídicos de Panamá en YouTube. Te invitamos a que te suscribas, te invitamos a que le des like a los videos que te gustan y también de hacer las preguntas pertinentes sobre los temas. Y si deseas que se hable de un tema en especial, con mucho gusto también lo podemos hacer. Dinos qué temas te gustaría que habláramos y asimismo investigaremos y te traeremos el tema pues de tu selección. Hoy vamos a hablar sobre una figura jurídica llamada el deslinde y amojonamiento, que se trata también de temas de tierra. Y el deslinde y amojonamiento puede ser de manera agraria como también puede ser de manera civil. Pero en realidad, ¿qué es el deslinde y amojonamiento? La misma ley tiene un concepto y dice que es el derecho de deslinde, constituye una acción de tipo real y divisible cuyo objetivo es señalar los linderos respectivos para marcar en forma ostensible lo que es la línea divisoria. En la acción de deslinde no se discute la propiedad del inmueble, sino sus límites o linderos, y puede ejercerla tanto el propietario como el poseedor. Podemos explicarlo más amplio. Si usted tiene un globo de terreno en el cual su título dice que mide X cantidad, pero usted está viendo de que en realidad no parece que usted está obteniendo lo que dice el título, entonces usted busca un profesional de topografía o conocido como agrimensor. Él va a medir en base a su título hasta dónde llega ese título y le va a decir, mire, el lindero X está más allá, o usted está dentro de la finca del vecino, o el vecino está en su finca. Entonces ahí tendría usted dos cosas: o llegar donde el vecino y decirle, vecino, usted está dentro de mi finca y yo quiero que usted se retire. No se llega a eso, entonces tendrá que hacer un proceso de deslinde y amojonamiento. Ya le vuelvo y le repito, dependiendo en qué lugar usted está. Si es una finca agraria, tendría que ir al juez agrario. Si es una propiedad que no se dedica a lo agrario, entonces tendría que ir donde un juez de circuito civil para que ventile entonces lo que es el deslinde y amojonamiento dentro de esa propiedad. Ahora bien, ¿quiénes pueden en cierta forma presentar el deslinde y amojonamiento? Ok, el deslinde y amojonamiento, si usted tiene su título, usted tiene su plano, usted puede inmediatamente presentar ese deslinde y amojonamiento, porque ya un profesional de la agrimensura o de la topografía le ha dicho a usted que su finca le han quitado cierta cantidad porque un vecino está dentro de ella. Y cuidado que ese vecino tenga una propiedad edificada dentro de ese terreno, porque entonces estaríamos en un problema mucho más amplio que debería que definir la ley, en lo mejor conocido como la buena fe y la mala fe. De ahí entonces que el deslinde y amojonamiento, ¿no? El deslinde y amojonamiento, que también está tipificado en lo que es el procedimiento a seguir en el Código Judicial, que para los que les gusta leer, les gusta investigar, pueden irse al 1469 y siguientes del Código Judicial. Aquí mismo dice cuáles son los requisitos en el 1471 y dice: el demandante debe acompañar con su demanda el correspondiente título y un certificado del registro público en que conste que la inscripción del título está vigente. Es el título suyo. Usted tiene que sacar una certificación del registro público. El plano que usted tenga de la finca, ¿no?, levantado por el agrimensor, legalmente autorizado para ejercer esa profesión. Ese plano que ya lo tiene usted registrado en la NATI, lo tiene registrado en el MIBIOI, ¿no?, y en otras instituciones que a veces le solicita la ley. Bueno, con ese plano usted es el que va, con su agrimensor es el que va a medir su terreno, a ver si usted tiene la titularidad completa en su tierra, o quizás usted está metido adentro del vecino y usted tendrá que retirarse, porque a veces nos equivocamos en ese sentido. Y dice que las demás pruebas en que funde su derecho. Ahora, la pregunta que me podrían hacer: ¿y qué pasaría si yo no tengo título, pero tengo un derecho posesorio? Bueno, usted, aunque no tenga título, usted también podría hacer un deslinde y amojonamiento. ¿En qué casos? Ok, con el título de la otra persona. Óigase bien, yo derecho posesorio, mi colindante sí tiene título. Bueno, en base al título de mi colindante, yo haría mi deslinde de amojonamiento para determinar hasta dónde llega el título de él y hasta dónde llega mi tierra. Y ahí determinamos que el vecino llega hasta cierto punto.
y mi derecho posesorio va a llegar a tal punto, que no es lo mismo que si yo tengo un problema de traslape en una tierra con el derecho posesorio con otra persona que tiene derecho posesorio. Ahí ya no entraría un deslinde y amojonamiento en cierta forma porque ninguno de los dos tenemos título, sino nada más que es un derecho posesorio. Eso sería otra materia que tendría usted, otra materia jurídica que tendría que usted interponer para determinar entonces cuál es mi derecho posesorio y cuál es el derecho posesorio de la otra persona. Pero en esta materia de deslinde y amojonamiento, la norma lo dice clarito, porque en ese 1471 me lo expande, por así decirlo, que dice: quien no tenga título de dominio podrá pedir que el deslinde se practique con base a los títulos del colindante o colindantes, si acompaña pruebas sumarias sobre la posesión material que ejerza. En este caso, el demandante acompañará un certificado del registro sobre el hecho de que su predio no aparece inscrito en el registro público. Esa es una prueba fundamental que tiene que solicitarle al registro público de que usted no tiene título en ese lugar. Porque no tienes título y tienes que demostrar que no tienes título ante el juez para que poder solicitar con el título del colindante el deslinde y amojonamiento. Y dice: en la demanda debe indicar el demandante el lindero o linderos que desea deslindar o amojonar y el nombre de la dirección de las personas que han de ser citadas en el acto. Usted, al momento que se mide, tiene algún problema de lindero, no en toda la finca, sino solamente el lindero norte, por decirle algo. Entonces usted va a pedir el deslinde y amojonamiento del lindero norte, porque ahí es donde está el problema. En el lindero norte es que usted considera que su vecino está dentro de su finca, o que quizás usted no está muy seguro de dónde llega su lindero. Entonces es el agrimensor o topógrafo llamado el que le va a decir a usted: mire, usted está dentro de la finca de su vecino, o su vecino tiene tantos metros ocupados acá en su propiedad. Entonces, la diligencia tiene que ir el juez con su secretario, los peritos, van a ir al lugar, ¿no? A determinar, no tanto a determinar, sino a ver dónde es el lugar. Quedan los peritos posesionados, que son los que en realidad van a hacer el informe al juez, ¿no? Y entonces dice el 1472: el juez, al acoger la demanda, señalará el día y la hora en que haya de principar el deslinde, haciéndolo con la anticipación necesaria para que puedan concurrir todos los interesados, a quienes se citará previamente en forma legal. La demanda se notificará conforme a las reglas generales, pero de haber demandantes desconocidos o de ignorarse su residencia, los edictos se fijarán también en sitios visibles de los predios colindantes. Esto es muy importante, porque a veces lo hacemos por lo menos en tierras agrarias, que acuérdense que las tierras agrarias, bueno, son potreros, y que conozco el nombre del dueño de la finca de al lado, pero jamás en mi vida lo he visto, ni sé dónde vive. Entonces yo tengo que decirle al juez agrario: señor juez agrario, el colindante fulano de tal es en tal lugar, no conozco el paradero, notifíquelo por edicto. Entonces hace la notificación por edicto y se va el secretario o un funcionario del juzgado con dos testigos, se va al lugar de la finca, y de repente en la puerta de entrada de la finca se pega el edicto, y ahí queda el edicto pegado con la comparecencia de los testigos de que ese edicto se fijó ahí. Puede hacer que haya alguna persona, se le entrega el edicto ahí mismo en la finca, si trabaja en esa finca. Entonces eso serían las notificaciones, o de repente si hay que notificarlos por un periódico, se notifica por periódico. Pero el deslinde de amojonamiento no se va a paralizar por la sencilla razón de que no lo encontraron. Eso continuará, porque al final del camino la persona, si aparece después del deslinde, puede entablar la demanda correspondiente, que se va a convertir en un proceso ordinario, porque este viene siendo un proceso no contencioso. ¿Qué es un proceso no contencioso? Un proceso no contencioso es ese proceso donde no existen otras partes, sino solamente usted, de que se le puede citar a usted, óigase bien, citar para que usted participe en este procedimiento, porque acuérdense que este procedimiento no se va a determinar si usted es dueño o no es dueño de una propiedad, no, es los linderos de esa propiedad, y muy bien la ley lo dice. Puede ser inclusive la persona que lo está
ocupando. No necesariamente tiene que ser el dueño el que va a pedir el deslinde y amojonamiento. La ley así mismo lo dice. Entonces, básicamente después de esto y que los peritos presenten el informe, el juez va a dar un traslado de un término en el cual para que los que no estuvieran de acuerdo con lo que es la línea divisoria que se dicte puedan oponerse a la misma. De ahí en la 1475 dice: del acta que señale la línea divisoria se correrá traslado a las partes por 15 días. O sea, las partes tienen 15 días, ¿no? Si esto se oponen, pueden decir: no, la línea divisoria no es por donde dice el juez, sino la línea divisoria es por donde digo yo y donde dice mi perito, por lo cual yo me opongo a esa línea divisoria. Dice: y si en este término ninguno de los interesados objetara el deslinde, en este caso que no lo objetara, el juez dentro de los 5 días siguientes dictará sentencia aprobatoria. Si alguna de las partes contrajera el deslinde dentro del término de 10 días, deberá expresar en su demanda cuál es la línea que pretende que sea determinada como divisoria entre los dos predios. ¿Qué es este término? Este término, primero me dan 15 días para oponerme. Yo me opongo en 15 días. Pero después que yo me opuse, dice la misma norma, el 1475, que tengo después 10 días, ¿no? Para expresar en realidad en mi demanda cuál es la línea divisoria que yo pretendo que sea determinada, ¿verdad?, entre los dos predios que ya yo he solicitado. Y en caso de que exista una contradicción a ese deslinde, entonces el proceso se va a abrir a prueba por el término de 15 días y seguirá de ahí en adelante por los trámites de la vía ordinaria. O sea que se convierte de un proceso de deslinde amojonamiento con un proceso no contencioso. Entonces aquí sí viene un proceso contencioso, donde sí va a haber partes, donde se le va a dar traslado a las partes para que contesten la demanda, se va a entablar lo que es las pruebas, y ahí sí nos vamos a determinar y nos podemos ir hasta la Corte Suprema de Justicia si amerita el caso y si tiene la cuantía para llegar hasta allá. Y si hubiera más de un contradictor, dice: los escritos de oposición se consideran como demandas acumuladas sin que sea obligatorio el nombramiento de un solo apoderado. El proceso de deslinde convertido en ordinario se pueden discutir cuestiones de dominio. Ahí sí se puede hablar del dominio, no en el deslinde y amojonamiento. En el deslinde y amojonamiento solamente hablamos de eso, de los linderos y de mi superficie de la finca. Ya convertido el deslinde y amojonamiento como un proceso ordinario, entonces sí podemos entablar temas de lo que es de dominio de cada una de las partes. Si esta finca es mía, si esta finca no es mía. O sea, ya entonces el profesional del derecho tendrá que orientarlos para decirle en realidad qué es lo que ustedes van a hacer en un proceso ordinario de deslinde y amojonamiento. Algo muy importante que a muchos colegas a veces o se les olvida o no les dice a sus clientes, y esto tenemos que estar claros. A veces usted le dice al cliente: mire, vamos a presentar un deslinde y amojonamiento en este proceso, pero hay que aclararle a esa persona que si encontramos de que el vecino está dentro de la propiedad suya y tiene infraestructuras hechas, ejemplo, de repente usted tenía un lotecito donde usted vive, pero se ha dado cuenta de que el vecino está dentro de su propiedad, vamos a decir, y construyó el garaje de su casa. Y al hacer el deslinde y amojonamiento se determina que ese garaje está dentro de su terreno. Pero ese garaje tiene más de 5 años, por decirle un tiempo, ¿no? El vecino creyó que esa parte de la propiedad era de él. Ahí no hay una mala fe, porque él está creyendo en su psiquis de que esa propiedad le correspondía. Pero ahora que usted ha hecho el deslinde y amojonamiento y que usted nunca le reclamó, cuando estaba haciendo ese garaje, usted se da cuenta de que ese garaje está dentro de su propiedad. Que no es lo mismo que usted haga la advertencia: vecino, no haga eso porque lo está haciendo dentro de mi propiedad, y el vecino diga: lo voy a hacer porque eso es mío y punto, y haga lo que usted quiera.
son dos cosas muy diferentes. La primera, existe lo que se llama buena fe, porque yo pensé que eso era mío. La segunda, existe mala fe, porque ya hubo una advertencia de que usted está dentro de mi propiedad y usted sabía que esa no era su propiedad y usted construyó. Pero la mala fe hay que probarla. Hay que probar la mala fe. No solamente en el derecho, no es solamente decir yo tengo derecho. Muy bien, el Código Judicial, en el artículo 784 del Código Judicial, es bien claro y dice: incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho o las normas que le son favorables. No requieren, bueno, esta es otra cosa, pero ahí le está diciendo que usted tiene la obligación de probar sus hechos y sus alegaciones. De nada sirve decir que yo tengo derecho por boca. No, usted tiene que presentarlo ante el proceso, su derecho, sus alegaciones, y probarlas, probárselas al juez, que es el que en realidad va a determinar mediante una resolución o sentencia si usted tiene el derecho o no lo tiene. Entonces aquí, ¿qué ocurre? Usted ya fue notificado del deslinde y amojonamiento y salió efectivamente que mi finca abarca inclusive el garaje del vecino. Dice el 1476 del Código Judicial: el colindante que tenga mejoras en porciones del inmueble que a causa del deslinde deban pasar a otro, podrá oponerse a la entrega mientras no se le pague su valor. O sea, si usted ganó el deslinde y amojonamiento, se ha comprobado de que el vecino tiene su garaje dentro de su propiedad, pero usted no puede alegremente venir y pedirle a un juez que demuela ese garaje porque está dentro de su propiedad, porque el dueño del garaje puede pedirle al juez que se paralice esa solicitud y que se haga una evaluación de cuánto cuesta ese garaje, y de lo que arroje la evaluación de esto, el dueño de la tierra, si quiere que ese vecino se retire, tendrá que pagarle el valor de la propiedad o de la edificación que realizó en ese terreno. De lo contrario, no, el juez no va a ordenar la entrega de ese terreno. Recuerden, tienen que demostrar si existió mala fe, hay que demostrarlo. Pero si hubo buena fe, entonces la persona tendrá que indemnizar a la persona que está dentro de su tierra porque construyó una propiedad o una edificación en la misma, que no es lo mismo que si no existe nada ahí dentro, entonces todo nada más tiene que retirarse y punto, retirar la cerca para atrás, en tal caso si fuese una propiedad agraria, y si no es agraria y tiene la que venido viniendo ocupando, ya entonces se tiene que retirar. Pero el kit del asunto es cuando en realidad aquí se tenga una propiedad ya instalada dentro de un terreno ajeno. Esto es lo que es el deslinde de amojonamiento someramente. Bien interesante esta figura judicial, porque esta figura judicial se puede ir hasta en un proceso ordinario. Imagínense ustedes, inclusive hasta la misma Corte Suprema de Justicia para dirimir tal situación, porque de repente en el momento que usted solicita que esa finca ese pedazo de terreno vuelva a la normalidad mía porque él me pertenece, y la otra parte, conociendo este artículo del Código Judicial, lo solicita al juez, el juez inmediatamente tiene que poner un alto a la decisión a la solicitud de la otra parte y decir: no puedo ordenar el desalojo ni siquiera la demolición de ese bien porque se me ha solicitado que se haga un avalúo, porque él estuvo o está de buena fe ahí, y que se le haga un avalúo y no y que se ordene pues la no entrega del terreno, y eso lo tiene que hacer el juez. Entonces se va nuevamente al terreno a hacer el avalúo, y de lo que salga ahí entonces
lógicamente tendrá usted que pagar. Ahora, usted se puede oponer a ese valor, no es que no se pueda poner, usted puede apelar, usted puede ir donde usted desee dentro de los marcos de lo que la ley le confiere, pero al final del camino, si usted no prueba que la persona que construyó tenía mala fe cuando lo hizo, entonces ha perdido en pocas palabras el tiempo, y esto tendrá que indemnizarlo si quiere nuevamente recuperar ese pedazo de globo de terreno. Usted me dirá, caramba, pero porque la ley es injusta. Si eso es mío, yo lo compré en su momento. Sí, usted lo pudo haber comprado en su momento, es cierto, pero bueno, la ley así lo estipula, y mientras no exista una modificación de las leyes, hay que aplicar lo que dice las normas, aunque parezcan injustas, pero la ley es la ley, aunque sea dura. Así que muchas gracias por la atención, y recuerda, si te gustó el video, dale like, suscríbete en YouTube, en Jurídicos de Panamá, y en Facebook también me puedes seguir. Y recuerda, si te gustaría que habláramos de un tema en específico, solo házmelo saber y con mucho gusto lo haremos para el beneficio de la comunidad de Jurídicos de Panamá. Que pases buen día y que Dios te bendiga. Chao.